Bueno, bienvenidos a esta clase sobre comunicación. En este caso y en este módulo vamos a empezar a tratar sobre de qué manera podemos llegar a comunicar nuestros diferentes actores o sistemas. Y esto quizás es la base de cómo nosotros podemos crear sistemas bastante robustos, y es prácticamente fundamental que una cosa se pueda comunicar con otra, principalmente por el simple hecho de que un juego interactivo o una aplicación, un simulador, requiere una interacción siempre entre varios objetos a la vez, porque al final los acontecimientos se comparten. Entonces vamos al lío. Hoy vamos a ver algo que te vas a encontrar prácticamente cada 2x3 pues cuando trabajes con C++ en Unreal, cómo convertir referencias entre clases. Al final, Blueprint sería el nodo cast2, que lo vamos a ver ahora, y en C++ se hace con la función de cast. Veremos ahora mismo cuáles son sus diferencias y, en principio, esto no solamente es un capricho sintáctico, realmente hay motivos técnicos importantes para usarlo bien y, sobre todo, saber cuándo no tenemos que utilizarlo. Entonces, ¿por qué no tenemos que hacer un cast en primer lugar? Es quizás la primera pregunta que nos tendríamos que hacer, porque sobre todo cuando hacemos prototipado, cuando empezamos a trabajar el uso o su uso, quizás es la manera más cómoda de utilizar. Pero Unreal al final te da muchas veces punteros genéricos que lo que te dan es desacoplamiento, inmodularidad y sobre todo abstracción. Podemos tener tipos a actor u object o componente, y al final lo que nosotros necesitamos saber es exactamente qué actor es el sobre el que nosotros necesitamos acceder a una variable, comunicarle una acción o llamar a una función. Entonces, ¿por qué? ¿No? Porque así lo que hace es que mantiene la flexibilidad, no te obliga a trabajar con un tipo concreto, y esto lo que nos permite realmente es que sepamos exactamente con quién y para quién vamos a actuar en todo momento. El problema aquí es que si tú sabes lo que necesitas, no tienes ningún problema, porque vas a trabajar con él, pero en el momento en el que tú necesites que esa misma acción se haga independientemente de quién sea el actor, ya aquí tienes un problema, y es donde existe el acoplamiento. Al final, si estás desarrollando un componente de salud, puede que pues, necesites saber si el actor dueño es tu personaje o no. Entonces ahí es donde podríamos hacer apuntar más finamente utilizando el casteo, porque le diríamos, este actor es exactamente este actor, entonces tú casteas y te aseguras de que realmente es ese. ¿Qué pasa? Esto puede llegar a desacoplarse con las herramientas que veremos posterior a esta clase, como el tema de las interfaces. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un line trace, que ya veremos también lo que es, puede que el actor al que tú impactes sea una puerta o una trampa y quieras ejecutar una función concreta de esa clase. Tengan en cuenta que cualquier objeto puede tener vida o el mismo componente o el mismo sistema de comportamiento de vida que tu propio personaje. El problema que nosotros tenemos aquí es que si nosotros tenemos abstracción y no sabemos exactamente sobre quién estamos actuando, por ejemplo, la función de perder vida o recibir daño, el problema que vamos a tener es principalmente porque no se va a comportar bien nuestro juego. Entonces, en estos casos, necesitamos convertir esos punteros, esas referencias, directamente a algo mucho más específico. Y ahí es donde entra el famoso cast. Pero esto tiene diferentes puntos que vamos a ir viendo y, sobre todo, como dije antes, cuándo no deberíamos utilizarlo o, sobre todo, no el hecho de no utilizarlo, sino por quién lo podríamos sustituir para tener un sistema mucho más modular y desacoplado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cómo se visualiza el cast dentro de Unreal Engine utilizando Blueprint. Para ello, lo que hemos hecho es crear dos actores, porque al final lo que necesitamos en este módulo es comunicación entre actores, y para ello claramente tenemos que crear dos protagonistas. En este caso es MyActor Test1 y Test2. Y lo que vamos a hacer simplemente es que en el Test2 vamos a crear una variable, vamos a desactivar de momento todo lo que tengamos hecho en C++ y le vamos a poner aquí número. Le vamos a poner de tipo integer, perfecto, compilamos y guardamos. Ahora ya sabemos que aquí tenemos una variable y lo que necesitamos dentro de nuestro actor 1 es acceder a este número e imprimirlo por pantalla, algo tan simple, pero vamos a ver cómo se haría. Nosotros en este caso lo vamos a hacer cuando iniciemos dentro del Begin Play. Como tenemos este concepto claro, lo que tenemos que hacer, como hablamos antes, es hacer un cast. Pero aquí tenemos el principal problema. Cuando nosotros tenemos cast y hacemos, por ejemplo, MyActorTest2, ya nos aparece aquí. Pero fijaros que no tenemos un objeto al que apuntar. Y es precisamente esto que es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta a la hora de trabajar. Por ejemplo, si nosotros creamos un objeto que es actor MyActorTest2, podemos crear aquí MyActorTest2 y aquí estamos creando una variable, un objeto de referencia que nos apunte directamente a él. Pero claro, nosotros compilamos, si nosotros vamos a mirar el contenido, vamos a ver que este tiene none, o sea, no tiene un contenido específico ni está exactamente. Entonces, si nosotros arrastramos y clicamos aquí, realmente lo que nosotros vamos a hacer aquí es pasarle una referencia, casteamos exactamente al actor que nosotros queremos hacer. Es más, nosotros podríamos aquí, en vez de que sea MyActorTest2, podríamos crear uno de tipo actor, ponerle aquí actor genérico, lo pasamos por aquí y se lo conectamos directamente a nuestro cast. Pero aquí tenemos una problemática. Fíjense que aquí nosotros no le estamos especificando realmente qué actor es el que está entrando y de momento tampoco lo tenemos definido. Entonces, una manera en la que nosotros podríamos sobre todo definir esto, si nos vamos ahora al escenario, vamos a liberar en MyActorTest2, espera, estamos seleccionando MyActorTest2, perfecto, ¿vale? Nosotros ahora mismo aquí, perdón, lo estaba creando en MyActorTest1, ¿vale? Perfecto, estamos en MyActorTest1. Vamos a venir a actor genérico y lo vamos a exponer para nosotros indicarle exactamente al actor al que le queremos comunicar. De momento lo que vamos a hacer es un print string para que vean el uso del casteo. Vamos a venirnos aquí y aquí vamos a coger get número. Y cogemos el número que tiene contenido y se lo vamos a pasar por pantalla. ¿Qué pasa? En el caso de que este no consiga castearlo porque no puede acceder a esa variable, o sea, a esa referencia, pues nos va a devolver no he podido acceder.
Perfecto. Y esto lo va a hacer cuando empecemos en el Begin Play. Vamos a compilar y le vamos a dar a empezar. Y dice que no ha podido acceder, principalmente porque la referencia al que nosotros le pasamos está completamente vacía. Es precisamente por eso que le hemos expuesto, como tenemos aquí, para nosotros ponerle la referencia directamente del actor al que nosotros estamos apuntando. Entonces, nosotros aquí, ya esta referencia, en el momento en el que empiece el Begin Play, ya tiene una referencia directa. Entonces, aquí nos pone 0. ¿Por qué? Porque nosotros hemos definido dentro de MyActorDoor que el número valga 0. Si le colocamos 20, compilamos y guardamos, el actor ya está casteándolo porque nosotros ya estamos identificando sobre qué actor estamos actuando. Aquí está, y ya no devuelve 20. Entonces la comunicación aquí ya está hecha, ya nosotros tenemos ahora mismo una comunicación completamente válida. Incluso nosotros podríamos utilizar otro sistema, ¿vale? Que es esto aquí. Imaginemos que ahora hago get all actor of class, perfecto, y le vamos a indicar que la clase a la que nosotros vamos a querer apuntar es myActorTest2. Perfecto. Una vez que hago esto, tengo que recorrer todo el resultado. Hago un for each, perfecto. Y aquí tenemos la historia. Cuando nosotros, esto nos va a devolver, si se fijan aquí, una referencia a MyActorTest2. Si nosotros ahora mismo hacemos get número, esto nos va a devolver el número. Y aquí vamos a apuntarlo, vamos a colocarlo, hacemos un compilar y le damos. Y esto nos va a devolver 20. Al final lo que nos hemos hecho nosotros es, mira, recoge todos los actores que están en el escenario y si existe uno de este tipo de clase, de la clase MyActorTest2, al final lo que va a hacer es devolvernos todo esto. Aquí no hemos generado un casteo, principalmente porque ya ha recogido esta información del escenario, lo ha colocado dentro de una variable y una vez que ya nosotros lo tenemos cargado en memoria, accedemos al valor que tiene. Esto es otra manera, por decirlo de otra manera, otra forma de nosotros acceder directamente a actores que tengamos en el escenario. Pero no siempre esto va a ser la mejor manera y lo más acoplado. Es más, nosotros una manera de generar otro tipo de búsqueda de la siguiente manera. Entonces, aquí, ¿cuál es la otra manera? Tengan en cuenta que yo aquí ya he apuntado específicamente a ActorTest2, por lo tanto estamos aplicando un filtro directo. Pero ¿qué pasaría si nosotros hacemos esto? De tipo actor genérico. Al final nosotros aquí estamos recogiendo todos los que sean de tipo actor. ¿Qué pasará ahora? Si nosotros le damos a compilar, aquí tenemos el principal problema. Nosotros vamos a hacer ahora un for each. Para refrescar el código le damos a compilar y fíjense, ahora esto lo que nos va a devolver es un Actor Object Reference. Si nosotros intentamos conectar esto aquí, ya no nos va a dejar porque claramente reconoce que esto es número y si nosotros intentamos acceder a get número, pues no vamos a poder hacerlo. Y es aquí donde nace el cast. ¿Por qué? Aquí va a recorrer todos los actores que tenemos en el escenario. Si nosotros ahora hacemos un cast MyActorTest2, aquí donde estábamos estableciendo el casteo, y precisamente en este momento sí que vamos a poder acceder a número. Y ahora sí que le vamos a poder pasar nuevamente la variable esto. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo cuando vayamos a hacer un recorrido, a buscar en el escenario actores, tenemos que definir exactamente cuál es el actor sobre el que nosotros estamos actuando. Entonces, si compilamos y guardamos, vamos a ver que ahora nuevamente nos devuelve 20. Ahora tenemos que dar ese siguiente paso. No estamos ahora mismo en fundamentos de Blueprint, sino en C++. Vamos a ver cómo sería esto directamente en Blueprint y vamos a hacerlo en dos ejercicios por separado. Vamos a definir una variable, un puntero, perdón, y luego lo que vamos a hacer es validarlo colocándolo en el escenario, apuntando a él nosotros directamente y luego haciendo un casteo para verificar exactamente que ese es el actor sobre el que nosotros queremos actuar. Y posteriormente vamos a hacerlo haciendo el mismo ejercicio que hemos hecho aquí, un recorrido para recorrer esos actores y luego identificar exactamente cuál es el que lo tiene para poder coger el número de la variable. Algo tan simple como eso. Como siempre digo en estas clases, a mí lo que me interesa es que conozcáis el flujo de cómo se hace todo el sistema. A la hora de complicar el código para ejecutar funciones y para... Eso yo lo haremos más adelante. No hace falta correr ahora mismo para entender cómo es el flujo y el trabajo con este tipo de situaciones. Entonces empezamos ahora mismo con C++ para ver cómo podemos hacer. Vale, ahora nos encontramos dentro del CPP y vamos a ver cómo se utiliza el sistema de casteo. Pero antes de hacer eso, si se fijan, siempre que nosotros estamos trabajando, tenemos el tema de los include que tenemos arriba. Al final, esto es un sistema que nos permite comunicarnos y acceder directamente a la información pues, de librería, de otros actores o sistemas. Y aquí, en este punto, me quiero detener para hablar de lo que sería el Forward Declaration y el include. ¿Cuándo se utiliza uno, qué es uno o qué es el otro? En este caso, el Forward Declaration es lo que nos permite, o sobre todo cuando deberíamos utilizarlo, cuando necesitamos declarar un puntero de referencia que nosotros queramos incluir dentro de nuestro sistema. Pero esto tiene ciertas limitaciones. No podemos acceder ni siquiera a los métodos, ni a los miembros, ni a las variables, ni a nada. Solamente nos sirve a nosotros para indicar al motor y decirle, mira, necesito crear un puntero de este actor. Créame la clase aquí para que sepas que esto existe. Y una vez que ya tengamos eso, pues ya podemos declarar un puntero y es justo lo que nosotros vamos a hacer ahora. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué en el punto H y no en el CPP? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que hablar del tema del include. Al final, un include lo que hacemos es que creamos una instancia directa. Necesitamos, por ejemplo, acceder a métodos, propiedades o herencia, si sobre todo vamos a utilizar la clase uProperty de esa misma clase. ¿De ventaja al final que tiene? Pues aumenta el tiempo de compilación de este tipo de actores porque tiene que estar cargando todas sus propiedades y métodos. Y al final lo que hace es que causa un acoplamiento inmenso en las clases. Al final, entonces hay que saber exactamente cuándo deberíamos utilizar declaraciones
class forward, ¿vale? Y cuándo deberíamos utilizar include. En esta práctica vamos a empezar a utilizarlo, vais a ver por qué, porque vamos a hacer dos cosas muy simples y es, vamos a determinar actores inicialmente para poder acceder a la variable del otro y luego haremos una búsqueda completa específicamente de ese puntero que nosotros queremos buscar. Y así vamos viendo un poco cómo es el flujo de trabajo. Más adelante os daré más información sobre el forward declaration y veremos cómo lo podemos ir utilizando de manera desacoplada para las interfaces, los delegates, etc. De momento, entonces lo que les quiero decir es, dentro del punto H de nuestro primer actor, la intención es entrar dentro del actor 2, donde yo he creado esta variable que se llama número 5, y no he hecho exactamente nada más, ¿vale? El resto está exactamente igual que siempre. Esto lo podemos quitar para evitar duplicaciones, perfecto. Entonces, nosotros ahora mismo aquí tenemos este include que tampoco realmente, este es el que representa al de test 1, ¿vale? Y este es el de test 2. Entonces, este es el segundo actor y nosotros vamos ahora mismo a trabajar sobre el primero. Entonces, la clase va de lo siguiente. El actor 1 va a comunicarse con el actor 2 para poder sacar de esta información. Para ello, lo que nosotros necesitamos determinar justo antes del generated.h es decirle, mira, clase actor test 2. Pero aquí ya nosotros le estamos diciendo, mira, este actor está usado para una comunicación entre dos actores. Aquí mismo te lo indica el sistema de comentarios automático. Y una vez que ya lo tenemos hecho dentro de nuestra clase pública, vamos a determinar, por ejemplo, este mismo actor. Por ejemplo, hacemos aquí un actor test 2 y le ponemos como puntero y ponemos actor reference. Perfecto. Ya tenemos ahora mismo nuestro actor y lo que vamos a hacer es utilizar la macro de uProperty porque lo que nos interesa en este punto es nosotros determinarle de manera directa dentro de Blueprint. Vamos a colocar aquí. Perfecto. Una vez que lo tenemos hecho, vamos a compilar y nos vamos a ir al motor. Pero aquí nos acaba de dar un error. Vamos a ver qué es lo que puede ser. Puede ser principalmente que nosotros no hemos utilizado. Dame un segundo. Vamos a comprobar aquí. Hacemos un if actor ref. Vale, vamos a ver dónde puede estar el error aquí. Vale, vamos a leer esto, si no me equivoco, es aquí, porque no hemos especificado exactamente la clase. Vamos a comprobar ahora. Vale, sí, era esto. Un error de sintaxis. Acuérdense que no solo tenemos que poner siempre el nombre, sino la primera letra representa el tipo de elemento, sistema o actor que estamos trabajando. Entonces, una vez que ya lo tenemos claro, vamos a volver a nuestro editor y dentro de actor test 1 nos vamos a dar cuenta que ya lo tenemos seleccionado, que aquí vamos a tenerlo de actor referencia. Si nosotros cogemos el pincelito y seleccionamos, sabemos que ahora mismo dentro del editor, dentro de nuestro nivel, este actor está apuntando directamente a este. Ahora que ya lo tenemos claro, volvamos a nuestro código y como hicimos antes vamos a hacer una primera pregunta. ¿El actor es válido? En el caso de que sea válido, perfecto. En caso de que no, aquí está. Y aquí ahora lo que vamos a poner es lo siguiente. Ahora tenemos que verificar exactamente que el actor al que nosotros estamos apuntando es ese exactamente. Entonces lo que vamos a hacer es actor test 2 tipo puntero y le ponemos actor casteado. Y aquí vamos a hacer un cast y vamos a decirle exactamente el tipo de actor al que nosotros queremos acceder. Una vez que ya lo tenemos claro, ponemos aquí actor ref y lo cerramos. Pero aquí tenemos otro problema. Nosotros como inicialmente dentro de nuestro punto H lo que pusimos fue un class forward, no estamos pudiendo acceder a la información del mismo. Pero es importante tener esto en cuenta porque al final los puntos H no es lo mismo que esto, porque esto al final es programación runtime. Todo lo que pase aquí dentro no se va a cargar a nivel de compilación necesariamente, entonces lo que hacemos es desacoplar y reducir los tiempos de carga porque esto se va a ejecutar de manera diferente. Más adelante os explicaré exactamente cómo funcionan los sistemas de carga. Creo que ahora mismo para fundamentos un poquito más complejos os enseñaré de qué manera cargan los puntos H, cómo se vinculan unos a otros y cómo trabaja el sistema de adherencia. Simplemente quiero que tengáis en cuenta que para poder acceder a esto y que se nos quite este error, aquí es donde nosotros sí que tenemos que generar un include que haga referencia directamente a nuestro actor tipo 2, actor test 2. Esto al final sí que nos va a dar acceso a que nosotros podamos castear y por lo tanto podamos acceder así a su variable. Recordáis que antes os expliqué que en las class forward no podríamos acceder ni a sus métodos ni variables. Entonces, ¿qué pasa? En nuestro punto H no nos hace falta porque solo queremos hacer un puntero que haga referencia a ese actor. Sin embargo, en nuestro punto CPP sí que lo que queremos es acceder directamente a una de sus variables. Entonces, una vez que ya esto lo tenemos claro, tenemos que hacer una segunda comprobación y tenemos que decir si el actor casteado es válido o no, para que en el caso de que sea válido, entonces actor, entonces dentro vamos a crear una variable nueva de tipo int32 número, y lo que nosotros podemos decir es, mira, dentro de esta variable vamos a coger aquí número es igual a actor casteado, y como si fuera una interfaz que todavía no la hemos visto, vemos que ahora sí que podemos acceder directamente al número. Entonces aquí cogemos número y aquí ya podemos directamente saber que número va a valer lo que valga el otro número. Para verlo vamos a generar un engine, ¿vale? Ya lo tenemos aquí para imprimirlo.
Vamos a compilar. Volvemos a nuestro editor. Y ahora sabemos que nuestro actor 2, aquí no lo podemos ver, pero si entramos dentro de su clase, no lo teníamos declarado, entonces vamos a visualizarlo. Él tenía ahora mismo, valía 5. Para poder hacer un sistema de reflexión y poder verlo desde el editor, déjenme un segundo que le vamos a colocar la macro. Aquí la estamos copiando, se la vamos a colocar a este amiguito. Y aparte le vamos a poder decir call in edit. Perfecto, vamos a compilar de nuevo. Y de esa manera podemos estar haciendo cambios directamente desde el propio editor y es mucho más fácil. Vale, volvemos ahora. Y aquí ya tenemos disponible el número 5. En el caso de que nos lo demos aquí, ya vemos que nos está dando el número 5 y si lo cambiamos siempre vamos a poder acceder a todas sus variables. Esto es un sistema de casteo lo más simple posible, donde hemos incluso tenido el acercamiento a utilizar el forward declaration para poder optimizar lo máximo posible nuestro punto H a nivel de compilación y evitar que sea tan lento para que no tenga que cargar ni todos los métodos ni toda la información del actor 2. Entonces, en este punto, lo que tenemos que tener en cuenta es el tema de cómo vamos a hacer esto si nosotros quisiéramos hacer un recorrido por todos los actores que hay dentro de nuestro mapa y quisiéramos hacer una búsqueda de todos esos actores. Pues es lo que vamos a hacer ahora. Ahora nosotros hemos apuntado exactamente algo, pero vamos a quitar ahora la variable y queremos averiguar de todos los actores que están en nuestro escenario si el actor que ha recogido existe alguno que es de tipo actor test 2. Volvemos ahora a nuestro editor y vamos a ir un poquito más a tiro hecho para tenerlo en cuenta. Ya esto lo tenemos claro. Vamos a comentarlo para que así no nos moleste. Y aquí tenemos nuestros actores. Esto es el actor test 2. Vale, perfecto. Pues venga, nos vamos a poner a ello. Entonces vamos a venirnos aquí y seguimos dentro del Begin Play. Y lo que vamos a hacer ahora es lo que os comenté. Primero, para ello vamos a utilizar el Word. Entonces vamos a hacer un Word. Una vez que ya lo tenemos hecho, lo segundo y la segunda comprobación que nosotros deberíamos hacer es recoger todos los actores que tenemos en el escenario. Para eso necesitamos utilizar una librería que son bastante útiles, que tiene diferentes métodos que nos ayudarán a recoger actores específicos. Entonces vamos ahora mismo, esto lo vamos a dejar aquí, pero vamos a hacer un include Kismet. Y aquí tenemos Kismet static, a ver, es library. A ver, un segundo, pues no me acuerdo ahora del nombre. Vamos a utilizar el sistema de librería de estática de Kismet. Y él me lo va a poner aquí seguro. Aquí está. Él se utiliza el autocompleto, así que no tenga que estar buscando. Bueno, pues una vez que ya tenemos acceso a eso, es tan fácil como gameplay statics. Y aquí utilizamos un get all actor, aquí lo tenemos. Pero fíjense, aquí ahora mismo tenemos una pequeña problemática que vamos a ir resolviendo. Antes necesitamos crear un tarray porque esto se tiene que almacenar dentro de algún lugar. Actors. Perfecto. Lo que vamos a hacer dentro de esto es colocar aquí actors. Y vamos a ver cuál es el error que nos está dando para saber cómo podemos declararlo, ¿no? Necesitamos, dice que el include de Kismet Gameplay Statics. Y si no me equivoco... Ah, no, vale, es que no generamos el Kismet necesario. Este es. Ahora sí. Ahora que nosotros tenemos acceso directamente a todos los actores y los estamos almacenando, lo que tenemos que hacer, lo que hemos visto en otras clases, es recorrerlo. Una vez que ya lo tenemos claro, lo que tenemos que comprobar es que nuestro actor que sea válido, y luego la segunda comprobación que nosotros tenemos que hacer, bueno, realmente que sea válido no, realmente ahora mismo no es tan necesario, pero sí que podríamos hacer una pequeña comprobación aquí, y es el tema del casteo directamente. Nosotros lo que podemos hacer ahora es decirle a actor test 2 y decirle actor, tipo puntero, actor casteado es igual a cast a actor test 2. Y aquí lo que vamos a analizar es cada uno de los componentes que están dentro de nuestro array. Se va a ir analizando uno por uno y va a castearlo en caso de que el casteo sea correcto. Aquí sí que nosotros vamos a poder hacer algo muy interesante y es acceder a su número. Pues aquí vamos a poder poner y aquí lo que hemos hecho es directamente recorrer completamente todo nuestro... Es más, vamos, para que no os confundáis, vamos a comentar esto que tenemos aquí. Perfecto. Ahora lo que hemos hecho es coger una referencia a una instancia del mundo, verificar la que existe, luego recorrer para coger todos los actores de estos tipos del actor test 2. Luego hemos recorrido todo eso y hemos verificado y casteado que esto existe. Y una vez que hayamos hecho esto, verificamos que el casteo ha sido correcto y accedemos y seteamos el número. Y una vez que hagamos eso, pues
tenemos que utilizar exactamente esto que creamos aquí. Vamos a cogerlo. Perfecto. Vamos a compilar a ver si no nos hemos equivocado. Aparentemente no, así que nos vamos ahora mismo al editor. Y ahora, realmente, nosotros no tenemos ni siquiera que especificar, y si se fijan ha desaparecido la referencia que nosotros hicimos antes para apuntar a este. Porque ahora el sistema se va a encargar, este actor, se va a encargar de buscar todos los actores que hay aquí del tipo actor test 2 para entonces devolvernos el número que tiene. Si nosotros hacemos esto, ya vemos como que esto tiene el número 25. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a colocar 3, le vamos a colocar aquí 10, le vamos a colocar aquí 15. Vamos a ahora volver a hacerlo. Y ahora nos devuelve todos los actores de textos, porque hemos hecho al final una búsqueda para todos ellos. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros en el escenario tuviéramos 1.000.000 de objetos interactuables que fuesen completamente necesarios para actuar sobre ellos, o para tener alguna información o para activar algún tipo de evento específico, nosotros con esto ya podríamos acceder a cada uno de esos actores del mismo tipo, porque estamos accediendo directamente con el casteo. ¿Qué pasa? Esto es increíblemente un sistema súper acoplado. Porque al final esto también nos genera una cierta limitación. Si nosotros el actor test 2 lo cambiamos, le cambiamos el nombre o lo que sea dentro del actor 2, esto ya no funcionaría, porque nosotros estamos casteando directamente a esto. Y es por eso, por lo que en la siguiente clase ya vamos a empezar a ver todo el sistema de interfaces y funciones que nos permitirán desacoplar. Es decir, si nosotros queremos acceder a una variable, que podamos acceder a ella independientemente de si es el actor o no. Porque a lo mejor si ese actor contiene la interfaz, ya vamos a poder acceder tanto a sus funcionalidades como a en este caso, sus variables o su contenido. Con este concepto claro, yo creo que ya podemos dejarlo por esta clase, y antes de irnos, simplemente para que no se los alargue mucho, quiero decir que todo esto es código sucio, ¿vale? Y súper acoplado. Lo ideal sería colocar todo esto en funciones como hemos hecho en clases atrás. ¿Qué quiero decir? Verán en el futuro que yo todo esto no lo voy a generar en un código en bruto dentro del Begin Play porque no tiene ningún sentido. A futuro veremos cómo todo esto, y lo veremos en clase cuando necesitemos hacer un recorrido para analizar actores y cosas del estilo, veremos cómo esto lo vamos todo el rato a encapsular dentro de diferentes tipos de funciones utilitarias y colocarlas dentro de librería. Por esta clase es todo y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.